Gracias por estar nuevamente, bienvenidos. Tenemos en este caso a dos exponentes del periodismo argentino que nos visitan en Tucumán, que vinieron especialmente para la ocasión. Me refiero al señor Claudio Escribano, miembro del directorio del diario La Nación. Lleva casi 60 años vinculados al diario La Nación. Fundó junto al escritor Carlos Fuentes y al expresidente Ricardo Lagos el Foro Iberoamérica. Fue condecorado por los gobiernos de España y de Francia y también fue galardonado por sus tareas en el periodismo. Obtuvo los premios EFE y CONEX de platino. Ha sido presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA. Lo acompaña el señor Daniel Desein, presidente de la agencia de noticias DIN, Diarios y Noticias. Es vicepresidente primero de ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, y vicepresidente regional de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, y es miembro de la Asociación Mundial de Periódicos y de su comité LATAM. Es un enorme orgullo tenerlos aquí para escucharlos hablar de periodismo, de lo que más saben. Por favor, los recibimos con un fuerte aplauso. Especialmente la invitación a la Fundación Federalismo y Libertad, particularmente a José Godoy y también a la Fundación Naumann. La trayectoria profesional de José Claudio Escribano está íntimamente ligada a la vida de un diario, que es el Diario La Nación, un diario de 145 años, una auténtica institución de la Argentina que ha hecho un aporte invalorable a la cultura de todos sus habitantes y a la vida cívica de nuestro país. Claudio ha acompañado ese diario por más de un tercio de la vida de este casi siglo y medio. Claudio es uno de los más destacados periodistas de nuestro país, pero también es uno de sus observadores más lúcidos, uno de sus más agudos intérpretes. Raúl Alfonsín señalaba esta relación inescindible entre Claudio y su diario cuando hace 10 años Claudio dejaba la subdirección después de haberla ocupado durante 10 años, luego de 15 años previos como secretario general y 50 años de trabajo en el diario, y señalaba al expresidente Alfonsín que aunque pasaran 50 años más, Claudio iba a permanecer unido en la imagen de todos los que lo conocimos a ese diario. Joaquín Morales Solá, periodista tucumano, que es uno de muchos periodistas tucumanos que salió de la Gaceta para trabajar en La Nación, decía en un número especial en esa ocasión que Claudio era uno de los grandes maestros del periodismo argentino, al que los columnistas tenían una enorme deuda con él por haberlas colocado en un espacio central de los diarios, pero al mismo tiempo tenía un reproche que hacerla, y es que los obligó a salir a la calle, a apoyar sus opiniones en datos, en fuentes. Claudio es uno de los hombres que ha conocido más de cerca a muchos de los protagonistas de los últimos 50 años de historia argentina. Ha conocido muy bien las tramas que están detrás de muchas de las decisiones, de muchos de los acontecimientos que han definido la vida de todos nosotros. Por eso es un privilegio contar con él hoy aquí, y lo quiero invitar a todos ustedes a hacer un viaje en el tiempo, retrotraernos 60 años hacia atrás. Quiero partir de una imagen, julio de 1952, un cadete del Liceo Naval custodia el cuerpo de Eva Perón. Ese cadete de 14 años todavía no sabe si va a ser médico, si va a ser periodista, tiene como modelo a un tío, periodista y abogado, que sería cronista parlamentario del diario La Nación. Finalmente ese cadete seguirá ese rumbo y muchos años más tarde conseguirá una primicia, y es que el cuerpo de Eva Perón
está en un cementerio de Milán, una primicia que va a obsesionar a Tomás Eloy Martínez, otro de los periodistas tucumanos de la Gaceta que va a terminar en La Nación, compañero de Claudio, que ese cuerpo está en un cementerio de Milán y que el gobierno de Lanuse se lo va a entregar a Juan Domingo Perón. Esta imagen es nada más que un disparador, Claudio, para que hablemos de esa época y del peronismo. Muy bien, en primer lugar, Daniel, muchísimas gracias por tu presentación. Efectivamente, en 1952 estaba en un colegio pupilo que todavía existe, de mala existencia desde hace años por la desatención que el Estado le presta a estos liceos, pero que entonces era uno de los colegios más exigentes, colegios secundarios más exigentes de la Argentina, que era el Liceo Naval. Un día de julio, un jueves, previo al sábado 26 de julio de 1952, en que murió Eva Perón, recuerdo que un oficial nos convocó a 30 cadetes y nos dijo: si llegan el fin de semana, estando en sus casas, llegan a escuchar una noticia de muy fuerte conmoción nacional, preséntense al día siguiente a las 8 de la mañana en el apostadero naval de Puerto Nuevo. Estaba en una peluquería a las 8:20 de la noche y la radio, una marcha fúnebre y el anuncio de la muerte de Eva Perón. Y me tocó participar de la guardia que se hizo en el velatorio de los restos de Eva Perón, primero en el Consejo Deliberante y después se trasladó al Congreso de la Nación. A mí me tocó en el Consejo Deliberante y debo decir que fui testigo de una manifestación de profundísima congoja popular, esos días de lluvia, colas interminables de gente de toda condición social, en particular humilde, frente a ese féretro que estaba tapado con vidrio, se alcanzaba a ver la cara de Eva Perón. Estuve 3 días allí, de modo que pasé varias veces delante de ese féretro, y pasaron los años y un día había ido a ver al ministro del Interior del presidente Lanuse, Arturo Monroy, y esto es una mención interesante, sobre todo si hay estudiantes de periodismo, porque es una lección para un estudiante, como lo es para muchos periodistas, que es la frecuentación de buenas fuentes informativas y confiables. Arturo Monroy es uno de los políticos que yo haya conocido en mi vida que merece mi más alta consideración por su probidad. Fue ministro del Interior de un gobierno militar, pero lo menciono en tal carácter, y que fue asesinado por la subversión cuando se ganaba un modestísimo sueldo en una empresa en el Gran Buenos Aires después de haber dejado su condición de ministro. Lo visité como permanentemente, siendo columnista o cronista político, en función de mantener vivas las fuentes informativas que nos permiten luego volcar en las páginas de los diarios información que el lector va a apreciar. No fui con ningún propósito en particular, pero cuando estábamos tomando un café, el ministro del Interior se descolgó, para mi gran sorpresa, con algo que era extraordinario a comienzos de 1971. El cadáver de Eva Perón está conservado, el cadáver de Eva Perón está ubicado, el cadáver de Eva Perón, bajo el apellido de señora Maggi, está en el cementerio de Milán, y el
el cadáver de Eva Perón será entregado por el presidente Lanusse al presidente Perón. Y me retiré con una primicia de orden extraordinario. Lo que no fue extraordinario fue mi conducta, porque en tren de revalorizar la columna política dominical que yo escribía, en lugar, ese mismo viernes en que había estado con el ministro del Interior, en lugar de avisarle al secretario general que tenía esa información para que fuera una información de la tapa, la desarrollé plenamente en una columna de una página interior, con lo cual produje un hecho verdaderamente deplorable al haber privado al diario de haberse lucido con una información de esa naturaleza. Claudio, me gustaría que reconstruya ese primer año en la Nación, 1957, gobierno de Aramburu. 56. En 1956 gobernaba el presidente Aramburu, un presidente militar. La revolución que había derrocado a Perón había tenido dos grandes ejes, un ejército con fuerte influencia nacionalista y un ejército con una línea liberal que había terminado prevaleciendo el 13 de noviembre del 55, cuando fue derrocado el primer presidente de la Revolución Libertadora, que fue el general Lonardi. Había sido el triunfo del liberalismo dentro de las Fuerzas Armadas, en coalición fundamentalmente con la Armada, porque la Fuerza Aérea estaba bastante dividida. El primer gran episodio político se produjo, después que yo entrara en el diario, se produjo el 9 de junio de 1956, que fue la noche de la llamada contrarrevolución peronista. Esa noche se produjeron fusilamientos, un hecho que dejó huellas muy fuertes en el desenvolvimiento político del país, pero quiero poner el acento en que no se trató de una noche de fusilamientos, sino que se trató de un proceso dentro del cual se produjeron fusilamientos, porque ellos se llevaron a cabo a lo largo prácticamente de una semana. Hoy era preguntado por tucumanos si había conocido algún momento de mayores odios en la política argentina, y yo dije que sí, que todavía sigue siendo, de mi perspectiva, el momento de más odio político, el que se produjo entre el antiperonismo y el peronismo, primero fundamentalmente en los últimos años del peronismo, con la prensa totalmente almordazada, la crisis con la Iglesia, bombas puestas por la oposición a concentraciones del peronismo, el peronismo contestando con incendios de la sede de partidos políticos, el Partido Conservador, el Partido Radical, el Partido Socialista, y con una manifestación del siguiente tenor, la de 1956, que fue que ninguno de los partidos políticos nacionales condenó en ese momento los fusilamientos, ninguno, ni siquiera la Unión Cívica Radical, que estaba presidida por el doctor Arturo Frondizi, que luego sería no mucho más de un año y medio después el nuevo presidente argentino, electo en muy buena medida con los votos del peronismo, dijo absolutamente nada. Los odios eran tan profundos como para mantener silencio en la política nacional frente a los fusilamientos, y hubo incluso un órgano partidario que era La Vanguardia, el órgano oficial del Partido Socialista, que se permitió dos expresiones cuya magnitud uno la puede valorar simplemente preguntándose si se imagina que alguien pudiera escribir en la Argentina de hoy, por energúmeno que fuera, dos manifestaciones de la siguiente naturaleza frente a los fusilamientos. Primero,
se acabó la leche de la clemencia. Segundo, la letra con sangre entra. Estamos mal desde el punto de vista de una sociedad que ha perdido cohesión. Por cierto que la ha perdido y en muy alto grado, pero insisto que no hemos llegado a los abismos en que la Argentina se encontraba a mediados de los años 50. En el 58 llega la presidencia Frondizi, para muchos el último presidente argentino con una visión estratégica. Sin embargo, en el año 59... No solamente eso, y es un presidente argentino que llega al poder tal vez con un cierto número de elementos jóvenes, de hombres jóvenes, que permiten decir que en aquel año de 1958 una parte de lo mejor de la juventud argentina accedió al poder con Arturo Frondizi. En el año 59, el economista Simon Kuznets, que sería Premio Nobel de Economía años más tarde. Eso es ya llevarnos al punto central de la Argentina de hoy. Yo he escuchado con mucha atención lo que se dijo en la mesa anterior a propósito del llamado tucumanazo y de los procesos electorales en la Argentina, que sin duda participo de la mucha importancia que tienen, y nada se diga de la primera vuelta electoral que está al alcance de la mano y de lo que podría ser una segunda vuelta electoral. Una referencia de Daniel concierne a lo que me parece lo más importante de todo y que en definitiva es la renuencia de los argentinos a mirarse en el espejo de su propio horror. En febrero del año pasado, la mejor revista del mundo, que es The Economist, hizo una nota de tapa con la situación argentina, pero para señalar como dato fundamental que la Argentina es el único caso en el mundo de un país que en términos relativos no ha hecho más que retroceder prácticamente en un siglo. Los argentinos no terminan de tomar conciencia de lo que esto significa, es decir, de un largo recorrido que en estos términos no puede llevar sino a la disolución de una nación que pierde consistentemente posiciones relativas en relación con la constelación de naciones. En 1910, para el centenario, a pesar de lo poco que la presidenta tenga para reconocer de aquel centenario, el Producto Bruto Interno de la Argentina era la mitad del Producto Bruto Interno de toda la América Latina. El Producto Bruto Interno de la Argentina estaba en la posición 10ª o 12ª en relación por habitante en el mundo. Hoy ocupamos la posición 62. El único dato positivo que hay en esta marcha de involución constante, perseverante de la Argentina, me parece que es de un tiempo a esta parte comienzan a aparecer trabajos, algunos de significación académica, que buscan encontrar la respuesta para el tema que los argentinos no pueden eludir más. ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Por qué retrocedemos en relación con todo el mundo? Desde luego que Tucumán de hoy no es Tucumán de 1950, la provincia de Buenos Aires tampoco, la Patagonia tampoco, y el país de igual modo. Pero nuestra presencia es cada vez más imperceptible e intrascendente.
¿Cuándo se produjo la involución? Hay historiadores de reputación notable, como Luis Alberto Romero, que dicen que la involución del país se produjo clarísimamente a partir de la década de 1970. Él lo entiende así porque él ve que a partir de 1970 se dinamitó al Estado. Dice el Estado, no dice el gobierno. Falta un Estado para cumplir las funciones esenciales de seguridad, de salud pública, de justicia y cada vez más, de manera más elocuente, pero sobra en demasía gobierno. Entre 2003 y 2012 el número de empleados públicos en el país de 2.200.000, el total nacionales, provinciales y municipales, aumentó a 4.400.000 empleados. Otros dicen que comenzó con el peronismo, otros van más allá y dicen que todo ocurrió en los años 30. Otro a esta altura comienza a preguntarse si no deberíamos revisar las formas en que esa Argentina de inmigración aluvional se constituyó y si todo aquello que celebramos no dejó algunos sedimentos que impidió la articulación de una sociedad que actuara con coherencia y cohesión más adelante. Pero este es nuestro problema de fondo. Y más allá de quien gane, este es el problema que hay que resolverlo, que deja caracterizada ante el mundo a una Argentina populista, donde el populismo más que una ideología es un procedimiento de retención indefinida del poder, mirándose los gobernantes la punta de los zapatos y no la línea del horizonte, mirando permanentemente qué puedo hacer para mantener mis posiciones mañana y no qué puedo hacer para que mis hijos y mis nietos se encuentren mejor en el porvenir. Un país que resolvió darse un desarrollo autónomo con una participación fortísima del Estado y dándole cada tanto de manera notable las espaldas al mundo. La referencia de Daniel, la referencia a un apellido que hizo Daniel, me parece muy importante porque a pesar de todos los debates, hay fechas que permiten documentar que algo andaba mal en la Argentina y no a partir del comienzo del gobierno de los Kirchner necesariamente, que en todo caso nos dejarán las instituciones peor de lo que estaban. Pero un economista ruso, que luego se hizo ciudadano norteamericano y que se llamaba Simon Kuznets, en 1959, 11 o 12 años antes de convertirse en premio Nobel por sus contribuciones a la teoría del desarrollo, hizo una caracterización muy interesante de los países que hay en el mundo en función del desarrollo económico y habló de 4 categorías. 1959. Han pasado, por lo tanto, 56 años del trabajo de Kuznets y dijo: una categoría, países desarrollados; segunda categoría, países en vía de desarrollo; tercera categoría, Japón, él solo; una categoría porque no teniendo nada, lo tiene todo; y en cuarto lugar, la Argentina, porque teniéndolo todo, no tiene nada. Desde luego que tenemos, y tenemos mucho. Lo que sorprende al observador, a los observadores internacionales, es esta contradicción. En una nación sin afectos de reconocerse con una identidad común que viene de un pasado compartido y que quiere prolongarse hacia adelante con un destino común, inarticulada, que da un país imprevisible,
donde se cambian las reglas permanentemente y donde un filósofo, uno de los mejores filósofos del derecho de las últimas generaciones, no dentro del periodo de los Kirchner, sino comienzo de los primeros, de los primeros años de la década de los 90, se permitió escribir un libro con el siguiente título: La Argentina, un país al margen de la ley. Es un libro que se lee tanto más en universidades extranjeras que en las universidades nacionales argentinas, y ese filósofo se llamó Carlos Nino. De modo que si alguien hacía una afirmación en un trabajo académico de esta naturaleza hace 56 años, no es porque había notado una involución en la Argentina desde 6 años o 10 años antes. Yo digo, este hombre ha visto algo más, algo que antecede aún al peronismo, que pudo y sin duda fue un elemento contribuyente al tipo de problemas que estamos hablando, pero algo que viene mucho más atrás y que nosotros debemos alguna vez de ponernos como sociedad a arrastrar con seriedad y poniendo todos los elementos de juicio necesarios para llegar a una conclusión honesta, aun cuando nos duela a algunos de nosotros, según pueda afectar algunos capítulos con los cuales podamos estar comprometidos más o menos en términos históricos, económicos o sociales. Uno de los ejemplos de la desmesura argentina, como diría Víctor Masú, se produjo en 1982, el 2 de abril. Desembarco argentino en el archipiélago de Malvinas fue el título de La Nación. Ese título le corresponde a uno de los periodistas de La Nación, a Zanotti y a Claudio Escribano. Fue redactado a las 2 de la mañana, fue una primicia internacional. Llegó a partir de una contraseña de un diplomático cercano al canciller Costa Méndez, pero pocos periodistas como usted, Claudio, conocen la trama de esa decisión, cómo se gestó la decisión de desembarcar en Malvinas. La trama es así. En 1977, la Armada había llevado a la Junta Militar como un tema de consideración por la Junta Militar la eventualidad de una invasión a las Malvinas. No parecía ser la propuesta más sensata, sobre todo en circunstancias en que estaba el proceso de debate permanente con el Reino Unido. No pasaba por su peor momento. Teníamos una resolución de las Naciones Unidas que venía de la resolución 2065 del año 65 durante el gobierno del presidente Ilia, por la cual las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas había urgido al Reino Unido y a la Argentina a abrir negociaciones con relación a esta disputa que procede para la Argentina desde 1833, cuando se fue despojada por el Reino Unido de las islas. Las otras dos fuerzas contestaron: no hay una hipótesis de guerra. Mal puede examinar la Junta Militar políticamente un tema de esta naturaleza. No hay hipótesis de guerra. Entonces se resolvió que la Armada examinara una hipótesis de guerra, una hipótesis. Y el almirante Macera lo confió, esa hipótesis, el desarrollo de esa hipótesis, a quien sería ulteriormente el comandante en jefe de la Armada, ya con la Argentina en operaciones militares contra el Reino Unido en las Malvinas, que fue el almirante Anaya. Era el hombre indicado para acompañar desde el ejército la iniciativa de la invasión de las Malvinas, pero sí lo era Galtieri, compañero y amigo personal de estudios antes de hacer la carrera militar ambos del
del almirante Anaya. En diciembre de 1981, la Junta Militar, o dos de los tres, porque el tercero era él, desplazó de la Junta Militar y de su condición de presidente de la Nación al general Viola, fundándose los dos comandantes en razones de salud que eran inexistentes. El gabinete se dividió porque en un gobierno militar de la naturaleza del que rigió entre 1976 y 1989, había ministros que respondían al presidente de la Nación y por lo tanto al comandante en jefe del ejército, que ejercía las dos funciones, y había ministros que estaban en sus funciones por la gravitación de alguno de los otros dos almirantes. Al perder el poder el presidente Viola, la Junta Militar, el gabinete quedó dividido en 5 y 4. Cinco ministros quedaron en sus funciones, no renunciaron porque se debían a los otros comandantes en jefe, y 4 sí lo hicieron, entre otros el ministro de Economía, Lorenzo Sigó, y el ministro de Trabajo, el general Liendo. Los ministros que no renunciaron acordaron hacer trascender una versión común a la prensa, y quien quedó a cargo de esa tarea, el almirante Lacoste, me invitó a tomar un café en su despacho de ministro de Bienestar Social. Y al término de de exponer las razones por las cuales se habían quedado tal cual, jugando con un llavero me dijo: todo esto se arregla invadiendo las Malvinas. Era la primera vez que yo escuchaba algo de esa naturaleza. 12 de diciembre de 1981. Yo tenía una relación personal que hacía de Nicanor Costa Méndez un interlocutor, un buen interlocutor informativo para mí. El 20 o 21 de diciembre de 1981 me pidió que almorzáramos y que hubiera una tercera persona, y en medio del almuerzo nos dijo: ¿qué hago? Me han ofrecido la Cancillería. Él hablaba de la necesidad de abrir el proceso político del retiro de los militares del poder, y esto no dejaba de entusiasmarme, y le dije: para todas las ideas que tenés en la cabeza no sería mala idea que fueras vos el canciller. Lo que no me imaginaba es que iba a quedar prisionero de voluntades que no eran las propias, tal como quedó finalmente. Lo vi a lo largo del verano de 1982 y tenía la certeza de que la Argentina se dirigía a un hecho muy, muy belicoso en relación con los británicos. En ese almuerzo, en el cual él no nos dijo que le habían ofrecido la Cancillería, uno de los comandantes me ha ofrecido ser canciller. ¿Qué hago cuando tenga que conversar con los otros? Y yo le pregunté, ¿y del curso de las conversaciones qué surgió? Lo que quedó en claro, me dijo, es que en adelante el tema de las Malvinas pasa a tener un rango equivalente al del conflicto del Beagle. Entonces exclamé: pero escúchame,
lo tenemos al Papa de prisionero en ese conflicto a través del cardenal Zamoré. ¿Qué grado de intensidad va a tener para vos ese tema? Nada menos. Y a través de funcionarios de la Cancillería próximos a Costa Méndez, estuve atento a fines de marzo del 82, de que en cualquier momento se producía la invasión. Siempre me ha llamado notablemente la atención de que el Reino Unido se haya dado tan por sorprendido cuando un periodista argentino disponía de suficientes elementos de juicio como para poder aseverar que la Argentina iba hacia un conflicto muy duro con Londres. Me autocensuré. ¿Usted se autocensuró en su vida? Sí, muchas veces. Esta fue una. Consideré que las razones de seguridad nacional me impedían, además, revelar un secreto de Estado. La noche, el 1 de abril, a las 2 de la tarde, tuve un primer indicio de que los acontecimientos se desencadenaban esa noche. También el presidente Reagan, porque alrededor de esa hora de la tarde procuró comunicarse con el presidente Galtieri, pero no recibió una respuesta hasta después de las 10 de la noche. Galtieri no le contestó hasta después de que las comunicaciones de radio con la Armada en operaciones estuvieron interrumpidas. De nada ya valía el llamado de Galtieri, las cartas estaban echadas. Hicimos una primera edición a la 1:15 de la madrugada y a las 2 recibí un santo y seña que era: ya hay tropas militares en las Malvinas, y fuimos el único diario que tituló ese día en la Argentina y en el mundo: tropas argentinas invadieron el archipiélago de las Malvinas, y a partir de esa segunda edición las agencias de noticias internacionales dieron a conocer al mundo lo que había ocurrido. Pero más interesante tal vez que el relato de mi propia experiencia de esos días sea este otro, para mostrar de qué manera la división de la conducción del gobierno militar era una semilla que llevaría a la ruina al gobierno militar en todos los órdenes. Me refirió el embajador Esteban Tacax, que era un ingeniero agrónomo especializado en actividad forestal, que había sido precisamente por eso embajador en Canadá y luego designado embajador en Washington, que el 30 de marzo de 1982 el general Alexander Haig lo llamó por teléfono a su despacho en la embajada argentina en Washington, que es el viejo edificio de hace décadas en DuPont Circus, un edificio que consiguió un viejo embajador que fue el doctor Felipe Spil. Y voy al departamento, por el Departamento de Estado, contestó el embajador argentino, y el secretario de Estado le contestó: no se moleste, embajador, ya el auto me lleva a la embajada. Lo esperó, y el general G le dijo: embajador, quiero decirle que su gobierno se dispone a invadir las Malvinas, y ese es un caso inaceptable para los Estados Unidos. El embajador argentino
no tenía información de aquello de tan extraordinaria gravedad, le estaba informando el secretario de Estado. En ese momento reparó que desde hacía semanas había registrado como un hecho curioso que los agregados militares se reunían a conversar con bastante frecuencia en los jardines de la embajada. Acá casi me enlazo con una pregunta que hay por allá sobre los servicios de inteligencia. Siempre están los servicios de inteligencia. Si los servicios de inteligencia del Estado argentino actúan bien, alguno debería estar incluso en esta propia reunión, que es una reunión que congrega a gente de destacadas posiciones en la provincia de Tucumán, y si no fuera un servicio nacional, un servicio provincial, a fin de saber qué es lo que pasa en temas concernientes a la marcha del Estado. Si se va a hablar de la marcha del Estado, tengamos información de primera agua. Y los agregados militares hablaban en el jardín para no ser grabados por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y ni qué decir de los británicos. Esta sola anécdota muestra el grado de desorden y de improvisación antológica con la cual los militares llevaron a la Argentina y a una generación de argentinos a la guerra. Y si quieren que termine, no con dramatismo esta parte del relato, sino con algún toque de humor, el embajador lo acompañó una vez de notificado esto, y presuroso por sacarse de encima al secretario de Estado para comunicarse con su cancillería e informar del horror del cual había sido informado porque no tenía la más mínima información, lo acompaña a la puerta de la embajada. Es una puerta de doble hoja, en una ochava, y se quedan hablando con el general Hay. Hay mira en lontananza y por hacer una broma, el embajador Tacas le dice, general, está buscando la antena de la CIA, está buscando la antena de la CIA, y Hay le contesta, no, esa ya sé dónde está, estoy buscando la de los soviéticos. Claudio, vamos con la última pregunta que apunta al futuro. En pocas semanas tenemos elecciones presidenciales. Usted conoce muy bien a los 3 candidatos que asoman en el horizonte con mayores posibilidades de ocupar la presidencia. ¿Qué podemos esperar los argentinos para el 2016, teniendo en cuenta estos 3 escenarios? Yo creo en principio que un cambio, quien quiera sea el candidato, en principio, y con una cuota de esperanza, que a lo mejor si mi mujer estuviera presente elevaría la voz para desautorizarla, pero siempre me reservo una cuota de esperanza. La política, en definitiva, es la construcción permanente de ilusiones. Se construye una ilusión, se difumina la ilusión, viene otra, excepto en esos momentos de crisis notables, de anomia, de paralización, o de hechos bélicos. Si hubiera que hacer un balance de los 2 presidentes provenientes de una misma sociedad conyugal, habría que decir que el tema de las ideas ha sido tan significativo para la vida política argentina como el de los estilos. Son estilos muy curiosos, son estilos que aparecen muy de tanto en tanto. Las sociedades no podrían sobrevivir con estilos de excitación permanente, de confrontación permanente, y que han llevado hasta la humillación de una manera en que ninguna prudencia la contuvo por momentos. El propio candidato del oficialismo fue humillado por la actual presidenta, ocupando el sillón de presidente nato del Senado, cuando ella
era senadora en una situación de escándalo. Son estilos que nos llegaron a través de estos dos presidentes que uno no los reconoce en los antecedentes de ninguno de los tres candidatos que están en la puja con la cual se llega a la primera vuelta. ¿No es ese el estilo personal de Scioli? ¿No es ese el estilo personal de Macri? ¿No es ese el estilo personal de Massa, que puede ser tal vez un poco el de una personalidad poquito más exaltada, pero no el de una confrontación como nota dominante? Y los estilos no tienen arreglo, porque los estilos son la expresión de una fisonomía interior. Así como tenemos una fisonomía exterior, tenemos una fisonomía interior. El estilo es el carácter. Y el estilo de los dos Kirchner tuvo una importancia que dejó una huella muy grande en la Argentina. Agrió la vida cotidiana de muchos argentinos y de enfrentamiento de sector con sector. La moneda está en el aire. Si alguien me pregunta qué cara veo en particular en esa moneda que está en el aire cayendo, veo más que la de Scioli, que la de otros candidatos, que la de los otros dos candidatos. ¿Cómo no la voy a ver si sacó 38,5% de los votos y le faltan nada más que 6,5% para llegar al fatídico 45% que decide una elección, no importa qué porcentaje obtenga el otro candidato? Ahora bien, desde las PASO por aquí, lo que he visto han sido hechos de signo negativo para el candidato del oficialismo. Su inoportuno viaje a Italia, del cual la presidenta y su entorno no se privaron de hacer saber su incomodidad, manifestando ya síntomas de un distanciamiento antes de que eventualmente, si gana, se haga cargo del gobierno el 11 de diciembre. Lo que ocurrió en Tucumán, que ha tenido impacto nacional, como bien se ha dicho, pero que para saber realmente si es la manifestación rotunda de un hartazgo de la sociedad tucumana, la oportunidad en que verdaderamente podremos certificarlo de manera documentada será la forma en que los tucumanos voten en la primera vuelta, porque si votan de igual manera a la que lo hicieron hasta aquí, según todas las presunciones, tanto no habrán cambiado respecto de la composición del lugar que se hacen, respecto de lo que pasa en su provincia y que en definitiva es lo que pasa en el país. El cuadro que han presentado tucumanes en Escorzo, lo que ocurre en la Argentina, en unos lugares con más escándalo que en otros, y no siempre producto de gentes provenientes del peronismo. Las provincias que más llaman la atención en materias como esta son, por ejemplo, Santiago del Estero y Tucumán, donde los gobernadores no son de origen peronista, son de origen radical, con lo cual le estoy diciendo que los problemas los tenemos en todos lados y no solamente en el peronismo. Lo que veo es lo que se ve en todas las embajadas que informan a sus respectivos gobiernos, que en principio la Argentina parece encaminarse con cualquiera de los tres candidatos a una política exterior más razonable de la que ha tenido en todos estos años. Pero es que podría ser una política más irrazonable de la que hemos tenido todos estos años, con un canciller arrodillándose con un alicate a vulnerar correspondencia de carácter
diplomático-militar, rompiendo prácticamente los márgenes de cordialidad con los países tradicionalmente amigos de la Argentina para tomar como socios a Venezuela, a Cuba, a China, que está muy bien porque tiene muchísimo para decir hoy y seguramente más tendrá mañana, y Rusia, pero que no han sido parte del mundo histórico con el cual ha estado vinculado la Argentina. Lo que veo también son problemas en la oposición, porque a lo largo de las 2 reuniones que hemos hecho, el acento, y no podía ser menos, ha sido manifiestamente crítico a la Argentina de hoy y a los gobiernos que hemos tenido, a los 3 periodos presidenciales de una sociedad conyugal, como decía, que hemos tenido en estos últimos 12 años. Pero debemos sincerarnos todos. Pocos políticos, como los 2 Kirchner, han reunido, y no hago una cuestión de valoración ética, sino de puntualización de una condición, han mostrado encarnar prácticamente como nadie la primera condición que se requiere para el ejercicio de la política: la voluntad de ejercerla, la pasión, la voluptuosidad por la conquista del poder y por el ejercicio, y más todavía a lo Maquiavelo, por retenerlo, cualquiera sea el precio, a la sociedad a la cual deberían servir mejor. Lo que vemos en el principal en el segundo de los candidatos es una gestión manifiestamente mejor que la del gobernador de Buenos Aires, que no se ha caracterizado precisamente por una gestión, y no ha sido necesario esperar a las inundaciones habidas en la provincia de Buenos Aires para certificarlo, pero que ha hecho una gestión que me permito augurar, afirmar, que aun cuando no sé si esta es su hora presidencial, sí que dentro de 20 años la gestión de Macri va a ser recordada como la de un muy buen jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Pero la política no se hace solamente con ideas y con realizaciones. La política se hace también con emociones, es decir, con gestos y con palabras, con actitudes que permitan comunicarnos con las franjas más amplias de la sociedad. Y a muchos de los políticos de la primera línea de la oposición le ha faltado esto. No les han sobrado ideas, en primer lugar, han sido escasas. Y hasta me atrevería a decir, el discurso, desde las PASO por aquí, con mayor contenido en materia de señalamientos respecto de lo que está mal y de lo que me propondría hacer, ha sido de Massa. No ha sido ni de Macri ni de Scioli. Pongamos las cosas en su justo lugar. Y ha faltado emoción, ha faltado conquistar corazones. No se trata solamente de conquistar las mentes, hay que conquistar corazones, porque la política es una ilusión, nos guste o no. Después se verá hasta dónde dura ese globo que se infla, pero es así. La gente quiere en algún momento enamorarse de algo que trascienda muy concretamente sus cuestiones individuales, muy personales, y enamorarse con una situación de orden colectivo. Claudio, muchas gracias por acompañarnos, por visitarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias a todos ustedes.